Bendiciones familia. Bienvenidos a nuestra meditación diaria. 365 días al encuentro con Dios. Sean todos bienvenidos, buenos días. Nuevamente es un honor poderte saludar y bendecir. Esto es 365 días al encuentro con Dios. Mi nombre es Manuel Aldemaro Trigueros y esta mañana el título de nuestra meditación es El pecado consumado, basado en el libro de Isaías capítulo 30, versículo 1. Nos dice lo siguiente: ¡Ay de los hijos rebeldes, dice Jehová, que toman consejo pero no de mí, que se entrelazan con cubierta, pero no de mi espíritu, añadiendo pecado sobre pecado! Sí, así como lo escuchamos, añadiendo pecado sobre pecado. Y como en aquel momento en que a Esteban le lanzaban piedras, el que esté libre de pecados, pues que tire la primera piedra. La verdad es que, aunque seamos hijos de Dios, seamos cristianos, es una realidad que es una constante que a diario, de una o de otra manera, caemos en pecado. Pecado de malos pensamientos, hablar de más, de mal humor quizás, de no pagar lo que debemos, ¿verdad? De incumplir las promesas, de tantas maneras que pecamos, de deseos obstinados, etc. Y precisamente esa palabra obstinación en la Biblia es la palabra que se asigna cuando se trata de la rebeldía. Es alguien terco, testarudo, y eso también es pecado. Ahora, quizás usted haya empezado a escuchar la palabra pecado en esta meditación, en este tiempo, pensando que el pecado es únicamente lo que conocemos como placentero. Y precisamente vamos a hablar de eso. El pecado es placentero, no hay duda al respecto. Si no fuera así, ¿por qué nos parecería codiciable, tentable o tentador, y apetecible, ¿no? ¿Por qué? Claro, por supuesto que sí, debido a nuestra falta de vida espiritual, o como podríamos decirlo de otra manera, o de una pobre comunión íntima con Dios. Esas dos cosas, dichas de esas dos formas, pero es el mismo origen, nos hace vulnerables, nos hace débiles, nos vuelve, por así decir, carne de cañón de los planes del enemigo. Directamente, alguien también podría decir, eso es debido a nuestra humana condición o a nuestra naturaleza caída. Pero déjeme decirle además de que la Biblia habla de una palabra que vale la pena que la recordemos en este tema, en esta meditación, que es la concupiscencia. Usted dirá, ¿qué es eso? La concupiscencia se puede explicar o se puede definir como atracción mortal, como seducción fatal, como una tentación asesina, como una compulsión, aunque parezca ingenua. Sin embargo, lo que no debemos de perder de vista aquí es que por deseables que se muestren esos placeres o esos continuos errores, la Biblia también tiene una palabra griega que se llama amartia, que quiere decir que uno pues falla, no da en el blanco, no acierta. Es decir, a veces pasan personas por la vida y nunca, terminan de aprender de sus propios errores o de aprender de los errores de otros. Entonces, estos placeres, aunque el pecado nos venda la idea que son insignificantes, debemos de reconocer que esos placeres son pasajeros, momentáneos, temporales. Y eso tiene la sutileza del enemigo de hacernos pensar que, como ya dije, son insignificantes. Y por supuesto que a fin de cuentas, cualquiera que sean los supuestos beneficios, ofertas o promesas del pecado, jamás podrán superar su vil costo y su caótico o desastroso final. Tremendo, ¿no? Dios es bueno, claro que sí. Dios es amor, es misericordioso, pero Dios no es bobo. Él es omnisciente. Lo ve todo, lo escucha todo, lo sabe todo. En el libro de Santiago, o mejor dicho, en la carta del apóstol Santiago en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 14 y 15, dice: la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran
y nos arrastran de esos deseos y nacen los actos pecaminosos. Y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Sí, así es. El pecado tiene consecuencias engañosas, porque lo que parece bueno en el fondo es malo. Así se oferta. Primero, voy a decirlo así en 4 pasos: deslumbra. Segundo, deleita. Tercero, destruye. Y cuarto, condena. El apóstol San Pablo, preocupado por la situación de los cristianos en la iglesia de Galacia, tuvo que amonestarlos, y aparece en una de sus cartas, donde le dice: Gálatas insensatos, ¿qué os fascinó para dejarse engañar, ¿no? Entonces podríamos decir 2 palabras que lo resumen todos estos 4 pasos: fascinación y asesinato. Es como que si fuera un anzuelo para ir a pescar. El pescado, creyendo que la carnada es sabrosa, lo muerde, pero no sabe el anzuelo filoso que se está metiendo en la garganta. Para ir terminando, el fruto del Espíritu, en cambio, es amor, gozo, paz, paciencia, mansedumbre, templanza, fe, ¿no? Lo contrario que produce el Espíritu Santo como un fruto dentro de nosotros, con todas estas palabras, con todas estas verdades, podríamos decir el efecto de la carne. El efecto de la carne lo que produce es odio, venganza, infelicidad, angustia, rebeldía, impaciencia, intolerancia, inseguridad, insensatez. Dios retarda la llegada de las consecuencias de nuestros pecados con el fin de darnos tiempo, de darnos la oportunidad para arrepentirnos. ¿Qué significa arrepentimiento? Básicamente es identificar el pecado y darle muerte, cambiar, renunciar, alejarse, cambiar de dirección. ¿Cómo es eso de darle muerte al pecado? Sí, a través de la llenura de Dios, de su palabra, de su presencia. Cuando una persona cae en cuenta de que va rumbo al barranco con su pecado, porque generalmente nadie lo ve así, nadie lo percibe de esa manera, pero cuando por el Espíritu de Dios, la voz de Dios le habla a su corazón y se da cuenta de que eso que parece insignificante lo va a llevar tarde o temprano a ese destino, entonces decide renunciar, alejarse, cambiar de dirección, pero no lo puede hacer ni es recomendable que lo haga solo porque lo quiere hacer así. Necesita de Dios, necesita llenarse de Dios, de su palabra, de alabanzas, de predicación, necesita fortalecerse en el hombre interior y vestirse con la armadura de Dios. Eso es el arrepentimiento, es toda una conducta, una actitud interior. Si pudiéramos detenernos en este último minuto para reflexionar y reconocer esa tentación o esa seducción que cada uno de nosotros, los que estamos aquí presentes, nos identificamos o lo reconocemos, o los demás pecados con los que más a menudo nos enfrentamos, y valoramos las probables consecuencias, como ya lo hicimos ver, las calamidades, los costos, las limitaciones, las pérdidas, las afectaciones dolorosas, las maldiciones, las enfermedades y las tristezas, entonces reconoceríamos inmediatamente, caeríamos de rodillas y le pediríamos perdón a Dios. Cada uno no tiene que hacerlo frente a los demás. En su momento, buscando su oportunidad, le recomiendo que lo haga. Entonces, pero más que hacer las cuentas y tener temor de correcciones, de disciplinas o de castigos, aún estando en este mundo, ya no se imagina usted qué será enfrentar el juicio final de Dios producto de una vida religiosa, ligera, legalista y no espiritual. Vengamos en arrepentimiento entonces y roguemos a Dios, reconociendo nuestra condición, nuestra situación particular, y pidámosle a Dios limpieza, un vestido limpio, un olor fragante, un aceite fresco. Padre, en esta mañana, Señor, venimos ante ti reconociendo, oh Dios, que tú eres santo, tú eres un Dios santo, y que, Señor, lo que está buscando es pecadores al arrepentimiento. Y venimos al arrepentimiento, Señor, por esta reflexión de parte tuya, dándonos oportunidad, dándonos, Señor, la oportunidad de volvernos en espíritu y en verdad hacia ti, Señor. Gracias por mis hermanos, bendícelos,
Llénalos de tu Santo Espíritu, que tu palabra no sea escasa dentro de ellos, que abunde, Señor, que abunde. Y que producto de eso, Señor, hablar de que poseemos y andamos vestidos con la armadura de Dios. Y además, que tu misma vida palpita allá dentro de nosotros, Señor, nos haga hacer la diferencia, Señor, de que no somos controlados más por el pecado, sino por Cristo que habita en nosotros siendo nuestro libertador. Te alabamos, te bendecimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga, nos vemos mañana. Que tengan un bendecido día. Síguenos en nuestras redes sociales. Puedes encontrarnos como www.elsalvador.senticity.org o en Facebook como Senticity El Salvador. Te esperamos el día de mañana en la siguiente edición.